Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el Padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto para mí compartir con ustedes una nueva edición de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar. Y bueno, como siempre, invocar al Espíritu Santo para que realmente este programa sea de mucha unción, de mucho crecimiento, de mucho fruto para todos ustedes, también para mí, para ustedes, catequistas, evangelizadores, misioneros, agentes de pastoral, en fin, servidores, todos aquellos que trabajamos tratando en estos tiempos de tanto relativismo, anunciar a Jesucristo, el Señor. Anunciar a Jesucristo, sí. Anunciar a Jesucristo, a la persona viva de Jesús, que es nuestra mayor riqueza. Y desde allí construir puentes, no minimizando, no devaluando lo que somos como cristianos discípulos de Jesucristo. Haremos un mayor servicio a la unidad o a la integración, a toda esta cosa modernosa que ahora se ve, sino justamente siendo fieles a Jesucristo. Cada uno desde su identidad puede servir a la unidad, al ecumenismo, al diálogo interreligioso y a construir puentes en la sociedad, porque sí, perdemos de vista nuestra identidad cristiana de discípulos de Jesucristo, evidentemente nos transformamos en anodinos y esto ya es un sincretismo que no se sabe quién es uno y quién es otro, y difícilmente eso sirva a la auténtica integración, a la unidad y a construir puentes. Puede servir mucho más a la confusión y a una ensalada rusa donde muchísima gente, sobre todo los más simples y sencillos, queden escandalizados y con razón, ¿no? La Iglesia y por lo tanto todo bautizado no debe ni avergonzarse ni acomplejarse por anunciar a Jesucristo, la persona viva de Jesús, camino, verdad y vida, ¿verdad? Esto es fundamental, esto es fundamental. Solamente un discípulo de Jesucristo, enamorado de él, seducido por él, puede servir a la unidad, a la integración y a construir puentes. Si no caemos en el pensamiento mágico posmodernista que hoy está inundando absolutamente todo, también dentro de la Iglesia, todo. Entonces, en este sentido, que el Espíritu Santo realmente nos pueda iluminar, nos pueda dar mucha luz, mucho discernimiento, para que seamos servidores de Jesucristo el Señor, camino, verdad y vida, Hijo de Dios, hecho hombre, resucitado. Así que por eso, ven Espíritu Santo, ven con tus 7 dones a darnos la luz necesaria, la humildad necesaria para abrirnos a tu gracia. Ven, Espíritu de Dios. Ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Y qué importante en estos tiempos ser realistas. Hay un realismo espiritual y pastoral. No se trata de la gente que dice, mirá, tenemos que ser realistas, las cosas son así, bueno, tenés que aceptarla. Entonces, según ese criterio hay que aceptar cualquier cosa. El tráfico de armas, el tráfico de órganos, la prostitución, la pederestería, el aborto, la eutanasia y qué sé yo cuántas cosas más, la corrupción a todo nivel, porque según esto hay que ser realista. No me refiero a ese realismo. Hablo de una armonía histórica, realismo espiritual y pastoral. Eso es, ser realistas. Reconocer que la espiritualidad y la actividad pastoral se desarrollan en una historia concreta que plantea permanentes desafíos. Por eso se hace necesario reconocer algunas dificultades prácticas de la vida pastoral tuya, como catequista, como docente en una escuela católica, que es todo un tema hoy día, como servidor, como evangelizador, como misionero, esos misioneros que son a tiempo completo todo el año, no esos que van 15 días al año nada más, y después se olvidan del lugar donde misionaron, ni siquiera en la oración los recuerda. Hablo de otra cosa, ¿no? Entonces hay dificultades, claro que sí. Hay dificultades que suelen perturbar la armonía entre espiritualidad y acción y también ofrecer algunos caminos concretos que nos orienten hacia una armonía real. Veremos ahora una serie de problemáticas muy concretas del orden de la emotividad y de la vida práctica donde suelen producirse conflictos, claro que sí, pero donde también se hacen presentes distintas dimensiones de la vida del evangelizador y surgen perspectivas variadas que enriquecen esa vida. Nos detendremos particularmente en ese juego
que es, de juego es una forma, ¿no? Ese triduo, diría yo, que es dispersión, ansiedad, relativismo. En la problemática de la multiplicidad de tareas, en los mecanismos de idealismo y control, en las dificultades psicoafectivas del celibato, en el caso del sacerdote, y en el juego comunidad-personalización, ¿no? Hay un punto que es muy importante, y ese punto es que tenemos que aceptar la dispersión, sí. En la vida cotidiana actual se hace necesario aceptar la dispersión, ¿no? Inevitable, y darle un sentido. Porque en el mundo de hoy vivir luchando contra la dispersión es exponerse a vivir irritado y a la defensiva. Es como patear, no sé, un cactus. Por eso conviene más bien buscar la manera de integrar adecuadamente la dispersión en nuestro proyecto de vida, ¿no? Lo cotidiano, lo que cada día puede sobrevenir, es lo no previsto, lo desconcertante, y también en la vida sacerdotal lo múltiple, el riesgo de fragmentación interior. Si pudiéramos caer en la cuenta de que toda esa multiplicidad y dispersión cotidiana constituye el acontecer de la historia, de nuestra pequeña historia, acontecer que no nos sobreviene anónimamente, sino al que Dios nos envía y en el que nos mete y nos inserta, es decir, nos compromete cotidianamente, entonces podríamos tal vez convertirlo en vivencia personal de la voluntad de Dios, que recogida por nuestro amor a Él, nos sostuviera y nos unificara en las raíces, digamos, de nuestra vida interior, en el cruce profundo de nuestro vivir, aun cuando en la superficie el viento de la multiplicidad siguiera dispersando las olas en todo sentido y aparente contrasentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si uno se levanta por la mañana con la idea de que vivirá un día sin tensiones, sin imprevistos, sin personas inoportunas, se expone a reaccionar mal en cuanto aparezcan esas situaciones indeseadas y a llenarse de tensiones. En cambio, si uno se levanta y hace, aunque sea un breve momento de oración, que consiste en un acto de amor a Dios y le ofrece a Él todas las tensiones, imprevistos y momentos indeseados que aparezcan en el día, y le pide que las sensaciones negativas que broten sean un modo de asociarse a la pasión de Cristo y se hagan misteriosamente fecundas, entonces, cuando lleguen esos momentos que nunca faltan, los recibirá con una disposición interior más serena, hasta con una sonrisa tolerante, y podrá integrarlos en su ideal de vida, dándoles un sentido que los integre a su opción. También es útil, si se trata de una dificultad permanente, pedir todos los días el don de una mayor libertad interior. El solo hecho de pedir esa libertad hará que, con la gracia de Dios, se vaya despertando el deseo de ser más libres frente a los propios esquemas y planes, y que, si es necesario, sepamos también decir que no con calma y amabilidad. Una espiritualidad de la dispersión propia de los caminantes contingentes que somos nos protege del dañino ensimismamiento posmoderno, derivado, por ejemplo, del consumo egoísta, sumamente nocivo para un evangelizador, porque puede enfermar profundamente esa disponibilidad ante los demás y ante la vida que es necesario tener para seguir creciendo como servidores, como pastores, Y bueno, uno se hace una pregunta, ¿no? ¿Y si las interrupciones imprevistas no fueran de hecho otra cosa sino invitaciones a abandonar los modelos de vida anticuados y pasados de moda, abriéndonos campos de experiencias nuevos e inexplorados? También es una pregunta, ¿no? Es tan propio del hombre y sus proyectos están limitados por las circunstancias que el mismo Hijo de Dios, al hacerse hombre, estuvo sometido a esos límites. Entonces, ¿alguien podría pretender vivir sin ellos? Es muy difícil, es muy difícil. La conciencia serena de la dispersión, que no es propia, es de todo ser humano, es aceptarse de modo realista como un constructor de historia, con todo lo que implica
de renuncia al mismo tiempo, de disponibilidad, de encuentro con el diferente, de enfrentamiento con el que nos cuestiona, de cansancios y también de errores, fracasos y caídas que Dios mismo utiliza para construir lo que debemos llegar a ser, ¿no? Así que no podemos vivir esta realidad histórica de nuestra vida como un peso pasajero que hay que soportar, sino como el apasionante desafío que Dios ha querido proponernos. Él amó crearnos como caminantes. ¿Ah? Ni siquiera podríamos tolerar esta situación con la esperanza en un cielo sereno, en una apacible o digamos una apacible felicidad después de la muerte, porque el cielo no es liberarnos de los demás. Mantengamos sobre la vida eterna la visión bíblica para la cual la plenitud solo será alcanzada por cada uno cuando todos la alcancen, cuando la alcance esta tierra al fin de esta historia, y no mientras dure esta historia, no simultáneamente a la marcha y a la lucha de esta historia, lucha que es real, como lo muestran los rostros de los hambrientos, la crueldad de las guerras, el peso del mal en nuestras vidas cotidianas. Así que ya enseguida regresamos para seguir viendo sobre este tema aquí en Gozo y Evangelio. No se vayan. Ya estamos de regreso con más Gozo y Evangelio de hoy, donde estamos desarrollando un poco el tema de la armonía histórica, es decir, realismo espiritual y pastoral. Y quiero traer un ejemplo de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, que deseaba pasar su cielo haciendo el bien en la tierra, ¿no? Y no le interesaba tanto su gozo celestial como seguir participando en la salvación del mundo. Siento que te seré mucho más útil en el cielo que sobre la tierra. Cuento con no permanecer inactiva en el cielo. Mi deseo es continuar trabajando aún por la iglesia y por las almas. Si yo dejo el campo de batalla, no es con el deseo egoísta de descansar. El pensamiento de la felicidad eterna apenas logra estremecer mi corazón. Me atrae más la esperanza de amarlo por fin, como tanto he deseado, y el pensar que podré hacerlo amar por una multitud. O sea, tendremos que asumir que no podemos liberarnos nunca de cierta tensión, mientras el mundo y la iglesia, los demás, no alcancen la plenitud. Por lo tanto, el ideal de liberarse de los problemas mundanos de ninguna manera puede integrarse en la utopía cristiana, ni siquiera después de la muerte. Entonces, no vale la pena vivir pendientes de ese sueño idílico y creer que podremos liberarnos de la obligación de ser solidarios. Conviene más bien abrir el corazón a la historia y motivarnos, desde el amor cristiano, a ser constructores apasionados de este mundo y luchadores junto a Cristo hasta que Él sea todo en todos. Solo desde esta perspectiva puede aceptarse hoy que es necesaria una constante disponibilidad a dejarse absorber, casi devorar por las necesidades y exigencias de la grey. Si Dios nos creó en el tiempo y la historia es porque hay un proyecto histórico que realizar, si no fuera así, nos habría creado directamente en el estado glorioso. ¿No les parece? Tocados por su gracia y sabiéndonos amados, somos invitados a una respuesta constructiva, a un crecimiento, a una misión que Dios espera que realicemos. Por eso, la opción de fondo que hacemos en nuestra vida es al mismo tiempo una opción vocacional. Implica la entrega a una tarea concreta para la gloria de Dios y el bien de los demás. La opción por amar siempre es amar ante todo en el cumplimiento de una vocación para la gloria de Dios y el bien de los demás. Cumpliendo por amor esa vocación hacemos historia. Tratamos de dejar este mundo mejor que como lo hemos encontrado. Por eso no tendrá pleno sentido que hayamos pasado por este mundo si tanto el descanso como la espiritualidad no se ordenan a realizar una misión. En este sentido, el mejor descanso y la mejor oración se producen cuando ayudan a despertar un deseo amoroso y entusiasta de realizar esa misión. ¿No les parece? Porque hay una historia que realizar y eso es lo que específicamente nos da la forma de vivir y cómo se realiza la historia, nuestra historia. Porque si bien el cielo
es descanso y adoración. Esta vida no es simplemente una copia imperfecta de la gloria, es también una etapa que tiene características propias. Y así como un niño está llamado a la vida adulta, pero no debe copiar en su niñez las características del adulto, sino ser plenamente niño, del mismo modo, aunque estemos llamados a la plenitud del cielo, debemos vivir esta etapa en la tierra como lo que es, un proceso histórico que necesariamente requiere un empeño amoroso, una donación activa para construir la historia. Esto se desdibuja un poco por el estilo de vida posmoderno, donde los objetivos intrahistóricos se orientan excesivamente a la búsqueda de sí, al eficientismo, produciendo la insatisfacción de no poder poseer todo lo que ofrecen la vida y el mercado. Se trata de una búsqueda del bienestar y de la íntima autonomía que permita gozarlo, por lo cual la persona, también el sacerdote, está como a la defensiva, protegiendo su espacio personal, sintiéndose víctima cuando no puede tener y gozar lo que quisiera. Si no toma conciencia clara de esta inclinación y no la afronta alimentando un ideal de servicio y de disponibilidad misionera, se convertirá cada vez más en hijo de la insatisfacción, ya que su ser no ha sido creado por ese estilo de vida. Mantener ese estilo de vida entonces no es un adecuado amor a sí mismo. Es cierto que la disponibilidad debe ser realista para evitar que las consecuencias negativas de una actividad imprudente terminen cayendo sobre la misma grey, porque un pastor, un catequista, un evangelizador, un misionero que no descansa suficientemente, que vive tensionado y ansioso, se expone a la neurosis y al estrés, con lo cual será cada vez menos apto para servir a los demás. Por otra parte, dejarse absorber o involucrarse excesivamente con algunos puede llevar a que no estemos jamás serenamente disponibles para los otros. La caridad, en su ejercicio externo, también es regulada por la prudencia, y la disponibilidad debe ser lúcida y libre para que sea tal. Pero necesariamente el pastor debe estar centrado en el ideal de ser para los demás, con una disponibilidad que implica cierta dispersión. Él ama a un Dios que quiso tener tiempo para los hombres, y por eso el amor a Dios le plantea la exigencia de renunciar a disponer completamente de su propio tiempo y de su concentración. Ese sueño de amor es irrenunciable. Negarlo o debilitarlo es contrario a la misma identidad espiritual cristiana. Conviene entonces desarrollar una mística de la dispersión que nos permita vivirlo con un sentido profundo y hasta compasión, como lo sugiere un bello y famoso texto de Chiara Lubich. Este es el gran atractivo del tiempo moderno, sumergirse en la más alta contemplación y permanecer mezclado con todos, hombre entre los hombres. Diría más todavía, perderse en la muchedumbre para informarla de lo divino, como se empapa la migaja de pan en el vino. Y diría más todavía, hacernos partícipes de los designios de Dios sobre la humanidad, trazando sobre la multitud estelas de luz, pero al mismo tiempo compartir con el prójimo la deshonra, el hambre, los golpes, las breves alegrías. Muy interesante el texto de Chiara Lubich, ¿no? Y llega un tema entonces que es como una pregunta, que es como un cuestionamiento, que es cómo sanar entonces la corrosiva ansiedad. ¿Cómo sanar la corrosiva ansiedad? Pero si nos situamos entonces frente a la manera concreta como se valora la actividad, mi propuesta es la siguiente, reconocer y superar la ansiedad por hacer algunas cosas, pero sin caer en el extremo opuesto del escepticismo y el relativismo. Se trata de un equilibrio importantísimo y sumamente delicado. Por una parte, superar la ansiedad, porque si no se enfrenta a la ansiedad misma, la reducción de tareas no resuelve las dificultades del activismo. Al limitar la cantidad de tareas, la fiebre que se ponía en ellas se desplaza a las pocas actividades que se conservan, porque el ansioso
siempre vive unos pasos más adelante, ahí está el punto. Y encontrará nuevos desafíos y posibilidades en las tareas que retenga. Estar ocupados, activos, siempre en movimiento, ha llegado a ser casi parte de nuestra constitución. Entonces, hay algunas maneras de superar la ansiedad. Una es profundizando en la oración, la lectura y las pequeñas opciones de cada día, lo que se llama sentido de misterio, que consiste en una convicción interior de que la fecundidad de una tarea evangelizadora depende más de la misteriosa acción de Dios que de la multitud de actividades o de la perfección meticulosa de una obra. Es cierto que Dios espera de nosotros una cooperación, pero la cooperación con Él es cualquier actividad, aunque sea poco importante, realizada con amor y por amor. El amor confiado en el amado, que con esa confianza se entrega, es el canal que facilita la acción sobrenatural de Dios y por lo tanto da a una obra su mayor eficacia sobrenatural. Todo lo que no se hace al modo de Dios podrá producir resultados inmediatos deslumbrantes, pero no tendrá profundidad ni estabilidad. Y finalmente, descubriremos que nuestra vida ha quedado encerrada en los pequeños límites de nuestras grandes obras, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción discreta del Espíritu. La preparación más refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada sin él. Sin él, la dialéctica más convincente es impotente sobre el espíritu del ser humano. Sin él, los esquemas más elaborados sobre bases sociológicas y psicológicas se revelan pronto desprovistos de todo valor. Él es el agente principal de la evangelización. Entonces, el sentido de misterio, ¿no? La convicción de que los caminos de la gracia no coinciden con los caminos del eficientismo mundano, la seguridad de que Dios siempre es mayor que cualquier actividad y que nada es absoluto, nos ayudará a reducir la fiebre del hacer para optar por la calidad y la profundidad de nuestra actividad. Ni siquiera Jesús pretendió hacerlo todo. Seguimos enseguida con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con más gozo y evangelio. Y como siempre les recuerdo, soy el padre Rubén Francisco Bellante. Ustedes pueden volver a escuchar los programas de gozo y evangelio suscribiéndose de manera gratuita, por ejemplo, en YouTube, al canal de YouTube Pastoral de la Comunicación Arquidiócesis de Rosario. Busquen allí Pastoral de la Comunicación Arquidiócesis de Rosario y allí pueden volver a ver los Gozo y Evangelio anteriores y también los nuevos que vamos subiendo de a poco, ¿no? También pueden dar fanpage, pueden dar me gusta a mi fanpage Rubén Francisco Bellante, a mi canal de YouTube donde encontrarán muchos videos, series, cápsulas de televisión, a mi canal de YouTube Rubén Francisco Bellante y también pueden encontrarme en Instagram y en Twitter para que nos comuniquemos. Entonces estábamos diciendo ya en el tercer bloque, ¿no?, de Gozo y Evangelio de hoy, donde estamos hablando un poco de esta armonía histórica entre el realismo espiritual y el pastoral, y estamos hablando también de sanar la corrosiva ansiedad. Decíamos esto, ¿no?, que, sin la elaboración de esta convicción profunda, ¿no?, de que Jesús no pretendió tampoco hacerlo todo, que Él no vive devorado por la fiebre de curar a todos los enfermos, de saciar a todos los hambrientos, de liberar a todos los esclavos, que no tuvo la pretensión de hacerlo todo. Sin la elaboración de esta convicción profunda, como ya dijimos, la reducción de actividades no basta para superar la ansiedad, porque esa ansiedad sigue estando presente y encuentra siempre la manera de justificarse. Por ejemplo, encontrando nuevas exigencias en las pocas tareas que se conserven. La gente nunca, jamás, podrá dejar de decir: el sacerdote está tan ocupado, pero además
sin el sentido de misterio, va creciendo una dependencia enfermiza de los resultados y de la aprobación de los demás, que es otro gran tema. De manera que cuando se descubre, tras repetidas desilusiones, que en realidad los logros nunca van a responder al ideal de éxito, reconocimiento social y eficacia que uno tiene, es posible que uno termine bajando los brazos y optando por una vida cómoda. Quizás cuando el apóstol estaba en el seminario leyendo los documentos de la iglesia o escuchando las críticas a los curas o elaborando un ideal de perfección sacerdotal, comenzó a pensar que él debía destacarse dando respuesta a todo y así empezó a ocuparse o a ocupar el lugar del Redentor. Pero al poco tiempo de ordenarse se encontró con exigencias que lo superaron y lo desanimaron. No puede dejar contentos a todos los políticos porque no puede apoyar a todos los sectores, ni darles la razón en todo. Por lo tanto, recibirá críticas por manifestarse a favor de alguno, o será acusado de insensible ante los problemas de la sociedad cuando no se manifiesta a favor de algo. Tampoco puede responder a las necesidades económicas porque no puede dar dinero a todos los que se lo piden, ni siquiera puede responder a las problemáticas espirituales, porque muchas veces pasan por la resolución de problemas psicoafectivos, y él no es un psicólogo, ni debería reducirse a ser una especie de terapeuta con barniz espiritual, ni tampoco un paño de lágrimas, ¿no? Y tampoco a nivel doctrinal podrá dejar conformes a todos, ya que las verdades de nuestra fe no pueden probarse ni imponerse, y siempre habrá cuestionamientos a la doctrina y las normativas de la Iglesia. Y además no podrá responder a las exigencias comunitarias, porque todos los sectores de su comunidad le dirán lo que él tiene que hacer, pero no podrá dar la razón y apoyar a todos por igual, y por lo tanto siempre habrá algunos descontentos. Esos tremendos límites hacen que no reciba las gratificaciones que él creía merecer antes de ordenarse, por más que se desviva y se rompa la cabeza pensando y planificando. No es tan aplaudido ni felicitado como esperaba, no ha podido realizar su sueño de cura experto en todo, no cumplió su ideal egocéntrico y de éxito, y entonces viene la frustración, porque a él no lo conforman las medias tintas, él no quiere ser del montón, por lo tanto comienza a dedicarse a cumplir con lo mínimo indispensable y a hacer su vida, defendiendo a toda costa sus espacios de privacidad y de disfrute. En cambio hay un ímpetu interior, un fervor que se mantiene en medio de aparentes fracasos y contradicciones externas. Si el evangelizador cree firmemente en el poder de Dios que actúa a través de él, también cuando humanamente parezca infecundo. Esto es una gracia, es una gracia. San Pablo incluía las persecuciones y las contradicciones en aquella espina que lo hacía tambalearse a veces. Pero en el encuentro con Jesús esa espina se convirtió en un instrumento del poder de Dios. Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta mejor en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. A partir de esa convicción, la reacción de Pablo ante las dificultades en el ministerio dejó de ser una sensación amarga de impotencia y comenzó a hacer confianza en el misterio de Cristo, que despliega su poder por caminos que solo Él conoce y con tiempos que solo Él controla, ¿no? Por eso San Pablo va a decir en 2 Corintios 12:10, me glorío en mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Pero esa experiencia interna, verdaderamente liberadora, solo se adquiere cuando hay una convicción firme del poder de Dios que actúa a través de uno. Por eso, hablando del fervor interior que mueve al evangelizador, hay que decir que el fundamento del mismo ha de radicar en una inquebrantable confianza de que el poder de Dios está presente en el que transmite su palabra. La omnipotencia se cura con la confianza. Porque el evangelizador trabaja desde los brazos de Cristo, pero debe estar convencido de que no se ha arrojado en brazos débiles. Sin esta seguridad interior, las contradicciones, los fracasos y dificultades del ministerio, el sentido de impotencia que contradice los deseos inconscientes de omnipotencia, los llevarán a buscar otros brazos
a los que arrojarse para poder sobrevivir de la angustia o a la angustia. ¿Me explico? Entonces hay que evitar el síndrome del globo desinflado. Hay que tener en cuenta que la ansiedad que se ha hecho carne necesita ser tratada a tiempo con el apoyo de recursos adecuados, determinada gimnasia, ejercicios de respiración, caminatas, una ayuda profesional, también ejercitándonos en renunciar a determinadas posibilidades que se presentan, relativizando la importancia de esas tareas y entregando a Dios esa renuncia, en orden a no seguir llenando de multiplicidad la ya fragmentada actividad cotidiana. Pero también puede suceder que nos decidamos a tomar esas opciones cuando ya es un poco tarde, es decir, cuando el cansancio se ha convertido en fatiga, en desgana, en sinsentido, en asedia, cuando ya la actividad pastoral ha pasado a ser como un trabajo, lo más limitado posible, que nos permite sostener una vida cómoda cuando ya se trata de un cansancio interior peligroso, signo de una desilusión resignada frente a las dificultades y fracasos. Junto con esa fatiga se hace presente el relativismo, que a veces se alimenta también de un pluralismo poco sano que transmiten los medios de comunicación y nos lleva a restarle importancia al valor de nuestro aporte al pueblo y a la sociedad, optando así por una vida indiferente y apática que prolonga y acentúa el vacío interior. Hemos de admitir que hemos privado a la sociedad civil de la aportación de nuestra espiritualidad para hacer un mundo más humano. Hemos creído que nuestra pobreza y nuestra virginidad, la invitación de Jesús a poner la otra mejilla y perdonar, las bienaventuranzas, los frutos del Espíritu Santo, etc., eran poco importantes para la vida social o que no eran fáciles de entender en una sociedad competitiva. No nos hemos preocupado, por lo tanto, ni individual ni comunitariamente, de hacer ver la importancia y significación de nuestro riquísimo patrimonio espiritual para la vida del individuo. De creer que éramos los salvadores, pasamos a sentir que en realidad todo da lo mismo. Pero esta cómoda apatía, fruto de un orgullo lastimado, fracasado e insatisfecho, suele disfrazarse de una supuesta espiritualidad del Deus sempre maior, o sea, del Dios siempre más grande, es decir, a la persona que ha optado por una vida cómoda, por hacer lo mínimo posible y dedicarse sobre todo a sí mismo, le gusta pensar y decir que todo es relativo porque Dios es siempre más grande, porque Dios es lo único absoluto. Pero si bien es sano relativizar la importancia de lo que uno puede hacer, esa relativización debe situarse en un contexto de generosidad y entrega que supone que Dios quiere obrar a través de nosotros y con nosotros como instrumentos para hacer el bien. No hay que olvidar que Dios normalmente realiza su obra a través de las mediaciones humanas. Sin embargo, la persona que se ha cansado de buscar una gloria personal sin poder conseguirla, prefiere renunciar a cumplir su papel de instrumento diciendo que Dios puede obrar más allá de lo que uno haga. Se trata solo de una bella excusa para fundamentar una opción por el individualismo, la indiferencia y la comodidad, lógica consecuencia del ensueño roto de haberse sentido un Dios con minúscula. No nos vamos porque ya regresamos con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Ya estamos de regreso con más Gozo y Evangelio de hoy y vamos a ir terminando el programa de hoy donde estamos hablando un poquito de este tema tan actual, ¿no? De sanar la dispersión, sanar la corrosiva ansiedad, esta armonía necesaria entre realismo espiritual y pastoral. Vamos a hablar de saber elegir, saber optar con libertad y convicción. Porque antes de caer en tal degradación del ideal, es sano y realista aceptar que la vida solo me permite un margen de elección, que no puedo elegirlo todo, hacerlo todo, y que muchas cosas no pueden estar sometidas a mi decisión, sino a la aceptación libre de los límites.
Eso es lo que se llama asumir la vida real. Por lo tanto, hay que detenerse alguna vez para tomar conciencia de las tareas que resultan molestas, desagradables, que impiden entregarse sosegadamente y así preguntarse por la importancia real de esas tareas. Esta pregunta es clave para poder decidir si esas tareas son necesarias o no lo son, si se puede prescindir de ellas o no. Puede suceder que algunas tareas no sean realmente necesarias y estén quitando un tiempo precioso que debería dedicarse a cosas más importantes y más libremente queridas. Entonces, habrá que tener la valentía de renunciar a ellas o de delegarlas. Estar disponible no significa que haya que hacerlo todo. De hecho, cuando el Papa dice que el sacerdote debe estar dispuesto a dejarse devorar, dice también que es verdad que estas exigencias han de ser seleccionadas y controladas. De hecho, una de las condiciones para evitar el estrés negativo que destruye la salud física y mental es ponerse solo metas realistas y bien delimitadas, que permitan un espacio de opciones personales y la preparación cuidadosa para el trabajo. Cuando las metas son demasiado altas y exigentes, la persona es absorbida completamente por esas metas. No le queda espacio para cierta variedad y no dispone de tiempo para preparar serenamente sus tareas y realizarlas con cierta competencia. Así, solo cabe esperar que llegue la fatiga, la desgana, la insatisfacción, digamos, ¿no? Pero cuando en esta selección nos preguntamos, ¿no?, cuáles son las tareas indispensables y cuáles son prescindibles, la respuesta no podrá venir solo de las intuiciones personales o de los gustos. Se requiere un planteo objetivo donde se tengan en cuenta las principales necesidades del pueblo de Dios, las prioridades que la Iglesia sugiere, lo que pide el superior inmediato, la naturaleza del propio ministerio, las posibilidades reales de reorganizar la distribución del propio tiempo, etc., ¿no? Y la decisión debe ser tomada frente a Dios, con toda nuestra sinceridad ante Él, en su presencia. Después de haber invocado la luz del Espíritu Santo, realizamos una reflexión sincera que nos oriente generosamente y sin mentiras a buscar la voluntad de Dios y no solo nuestro gusto. Solamente quien está libre y dispuesto a todo es capaz de discernir con sinceridad. Puede suceder que el Espíritu de Dios me solicite precisamente lo que menos espero y más me cuesta en ese momento. Si no hay de antemano una actitud de apertura, no se puede percibir esa inspiración. Y si en este discernimiento vemos que la actividad que nos desagrada es realmente necesaria, tendremos que tomar ante Dios la decisión de asumirla o al menos de comenzar a pedirle a Él la gracia de asumirla con paz y con gozo, porque la acción tiene que gratificar a la persona para que ésta persevere en ella con espíritu. Es decir, difícilmente podrá vivirse una espiritualidad en la acción y una armonía vital si la acción concreta es vivida casi siempre a la fuerza, con desagrado y hasta con el cuerpo tensionado. Además de la súplica a Dios que va predisponiendo nuestro corazón para recibir su auxilio, tendremos que buscar las motivaciones necesarias que nos permitan valorar esta tarea, tratar de leer, consultar, reflexionar, buscando ideas sugestivas que nos ayuden a cumplirla más eficazmente y que nos permitan encontrarle un sentido más hondo. Pero también es necesaria una consideración espiritual que nos ayude a asumir los aspectos duros de esta tarea, unirse místicamente al Cristo que se entrega en la cruz, ofrecer las molestias por la fecundidad del ministerio, por las personas que queremos, por la santificación del pueblo de Dios. Cada uno tiene que hallar motivaciones espirituales que le ayuden también a resistir, acto propio de la fortaleza, porque hay tareas para las cuales el propio temperamento siempre estará naturalmente menos inclinado y las motivaciones, la oración, la lectura y los consejos que recibamos nunca serán suficientes para eliminar toda molestia interior. Muchas veces, el solo hecho de asumir que la tarea es realmente necesaria
y de entregar a Dios un tiempo fijo para esta tarea, hace que después de un tiempo de ejercicio, la tarea misma nos vaya mostrando su valor y su riqueza, y comenzamos a sentirnos mejor con respecto a esta actividad. Bien se dice que a veces el miedo y las demás sensaciones interiores que se despiertan con respecto a una tarea antes de realizarla son en realidad mucho más molestos y desagradables que afrontar la tarea misma con decisión, empeño y fortaleza. Por eso es importante corregir el infecundo idealismo. Ante las ofertas del mundo es imprescindible una buena imagen de Dios, claro. Y si no es la imagen de un Dios lleno de fuerza y de gloria, capaz de llenar y sostener al ser humano, cedemos a las tentaciones o vivimos a medias sin que lo espiritual nos llene de gozo y de entusiasmo. ¿Por qué es tan necesaria esa imagen de un Dios que no solo es amante, sino también poderoso? ¿Por qué nadie se arroja en brazos débiles? Nadie, por más tiernos y amorosos que sean. De hecho, hay mecanismos de defensa que están íntimamente relacionados con la imagen de Dios. Un caso típico es el idealismo. El idealismo es no aceptar la realidad como es negar la contingencia y el límite de las cosas y vivir en la fantasía, creando un mundo futuro donde podré realmente ser feliz. En esa nebulosa de sueños, si alguien me agrede, me contradice, me critica o me pone límites, la seguridad interior se tambalea, pero no reaccionamos, sino que nos envenenamos por dentro. Y me evado, me escapo, creando la fantasía de que seré un superhéroe que vencerá y deslumbrará a todos. En esa situación de fantasía puede llegar alguien que me necesita o me pide algo que yo puedo dar, pero yo no estoy disponible porque estoy perdido entre mis sueños, aferrado a ellos. Entonces pierdo las oportunidades reales que tengo para servir, para ser fecundo y para vivir ahora la fraternidad. Al perder esas posibilidades reales, me quedo sin nada y me lleno de una peligrosa insatisfacción afectiva. Una forma de idealismo espiritual se expresa en la necesidad de autoconvencerme y mostrar que soy una persona madura. Entonces debo hacer creer que nada me desanima, nada me altera y que no estoy atado a nada. Pero este creerme independiente de todo y autosuficiente me hace incapaz de afectos verdaderos. Porque una máscara no puede tener verdaderas y sólidas amistades que solo pueden basarse en la realidad. Para sobrevivir en esa ausencia de relaciones reales, debo desarrollar una suerte de insensibilidad hacia todo lo humano, una falsa independencia. Pero tarde o temprano, la naturaleza reacciona reclamando lo suyo y entonces comienzo a necesitar algún placer intenso para sentirme vivo, intensidad que a veces se busca sin control de la conciencia en el desenfreno sexual o en variadas formas de crueldad. Pero este desenfreno, la incapacidad de aceptar los límites que la misma vida impone o que la propia identidad exige, es una derivación del mismo idealismo, la incapacidad de aceptar la condición de criatura o el intento angustioso de alcanzar un estado de señorío que solo es propio de Dios. Por eso lo decía muy bien el escritor ruso Dostoyevsky. Estos hombres han ido demasiado lejos, han querido probar su señorío y han experimentado todas las sensaciones y solo les queda un invencible hastío. Esta situación puede estar disimulada por una convincente teología o por una hermosa espiritualidad y quizás por bellas reflexiones y críticas ácidas a los mediocres, pero en el fondo se trata del rechazo al Dios creador, evadiéndose en un mundo inventado, negando el mundo real y ocupando así el lugar de Dios. Así que en este embelezo con uno mismo no puedo advertir que crear o construir algo sin él, una amistad, un placer, un plan, o paralelo a él, es destinarlo a la muerte. Entonces, los invito a que sigamos profundizando, meditando, orando sobre esto, porque es muy importante. Los invito a que realmente vivamos la vida de fe, la experiencia de Jesús, de la paternidad de Dios, con auténtico gozo y evangelio. Sí, gozo y evangelio, porque es buena nueva para tu vida y para la mía.
Que a través del corazón inmaculado de María te bendiga el buen Dios Todopoderoso, te sane, salve, libere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.